Bien, hola a todos. Si os parece, retomamos con la siguiente mesa. Expuestas ya las coordenadas generales del cálculo del impuesto, en esta mesa nos vamos a centrar en dos aspectos concretos: los incentivos y créditos fiscales y la asignación del impuesto que en su caso aflore. Al segundo tema se va a dedicar mi compañera Mar Sánchez de Price, y al primero yo soy Diego Arribas de Cuatro Casas. Y en ambos casos a la Limón le iremos lanzando preguntas a Ignacio de Felipe Real, que seguro que nos cuenta su experiencia. Lo ideal sería, ¿no?, un poco de debate, de que te vayamos lanzando esas ideas, que ha sido, bueno, un poco lo que hemos hecho durante estos meses en la Fundación, ¿verdad? Ahí en las oficinas de Uria, que yo creo que ha sido muy enriquecedor. Cuando, ¿no?, tienes un problema compartido de esta enjundia, pues el poder llorar y compartir ideas con compañeros, pues creo que ha sido muy interesante. Y bueno, quiero reiterar el agradecimiento a Ginés y a Uría, y en especial a David, que, como han dicho, coordinar algo así es muy complicado. Bien, bueno, teníamos en este primer ámbito, como he dicho, que me voy a dedicar yo, de los incentivos y créditos fiscales, pues el reto de un tema complejo, importante, y un reto adicional que va a ser el no reiterar ideas que se han expuesto ya, lo cual es manifiesto, ¿no?, puesta de manifiesto de la importancia del tema. Como no puede ser de otra manera, en un impuesto mínimo global, pues, lógicamente los incentivos fiscales que haya establecido cada jurisdicción son un punto clave. Vamos a obviar que la propia existencia de un tipo impositivo bajo ya da idea de que yo puedo tener una situación ¿no?, de un tipo inferior al 15. Es evidente, en aquellas jurisdicciones en las que un grupo sabe que tengo un 10%, pues probablemente el Pilar 2 tenga un impacto allí, pero me puede ocurrir también en jurisdicciones en las que tengamos un tipo nominal mucho más alto. ¿Por qué? Porque mi tipo efectivo es inferior por estos incentivos fiscales. Esto es de perogrullo, ya lo sé, pero creo que es importante para empezar centrando, ¿no?, por qué todo el mundo siempre hablamos de los incentivos fiscales cuando sale el tema del Pilar 2. Creo que esta labor o intento, o estamos en proceso, no sé muy bien cómo definirlo, de armonización o de revisión global de los impuestos de sociedades en el mundo, pues hemos podido ver que los diferentes países tienen diferentes incentivos fiscales, y que algunos nos suenan, son compartidos, se parecen mucho unos y otros son totalmente diferentes. Suenan como muy extraños. Esto nunca lo hemos visto en España. Bueno, pues que el mundo es muy grande, y los incentivos fiscales que vemos en las diferentes jurisdicciones son también muy diferentes. Lógicamente, dentro de esta categoría conceptual más amplia, ¿no?, de incentivos fiscales, podríamos meter tanto cuestiones a nivel de base imponible, desde amortizaciones aceleradas que hemos conocido, o deducciones nocionales, que igual nos suenan un poco más raras. Bueno, hemos visto también amortizaciones por encima de valor contable, que eso es algo que tampoco es muy común, pero que hay jurisdicciones que implementan, o incentivos fiscales en cuota, ¿no? Pues lo que podríamos hablar, pues, desde créditos fiscales a bonificaciones, etcétera. Como digo, el planteamiento, creo que la categoría común, ¿no?, es la de incentivo fiscal, y nos vamos a centrar en concreto en un tipo de incentivo que serían los créditos fiscales. Claro, ¿qué entendemos por crédito fiscal? Pues también tiene un propio concepto, ¿no? Digamos que incluso en los papeles de la OCDE se ve, vamos a entender por crédito fiscal, ¿no?, esas deducciones en cuotas, esos créditos fiscales que minoran la cuota, siempre que el contribuyente realice ciertas actividades. Entonces, en esa marabunta, como digo, de incentivos fiscales que tienen las diferentes jurisdicciones, ¿por qué en el Pilar 2 nos centramos en los créditos fiscales? Pues para alguna jurisdicción, porque serán los principales incentivos fiscales que hay en esa jurisdicción, pero en el planteamiento del Pilar 2 es porque esta tipología de incentivos fiscales es la que ha merecido a día de hoy, y esto es un matiz muy importante, ¿no?, a día de hoy es la que ha merecido un tratamiento, no sé si privilegiado, pero menos amortiguado en cuanto a su impacto negativo en el tipo efectivo. Entonces, como ya se ha tratado en las mesas anteriores, tenemos, como digo, un rol muy importante de qué
tengo que cumplir para que mi crédito fiscal, ese elemento que me está minorando mi tributación, pueda, sin embargo, sortear el problema que aflora cuando tengo un tipo efectivo por debajo del 15%, que a lo que tenemos a día de hoy son ciertos créditos fiscales, lo que en el libro venimos denominando créditos aptos, que cumplen, ¿no?, ese concepto, o bien que sean reembolsables o bien que sean transferibles con ciertas condiciones. El documento del G7, que como se ha dicho, creo que ha dicho expresamente la subdirectora, es particularmente genérico, como no puede ser de otra manera, una declaración casi más política que técnica, pero sí menciona la idea, ¿no?, de ampliar el abanico, de abrir la mano a este tratamiento, digo amortiguado, pero tengo algún cliente que, bueno, si es admisible ya no... No, bueno, esto es amortiguado, ya creo que se ha explicado antes y lo volveremos a repasar ahora. Esto es bastante amortiguado. Hablan de que esto pueda ser también para los substance-based non-refundable credits, ¿no? O sea, créditos fiscales que no están cumpliendo lo que a día de hoy tenemos, pero que están basados en la sustancia. Entonces, pasan los años, ¿verdad? Y seguimos hablando de la sustancia. Hemos acabado la mesa de antes hablando de la sustancia. Cuando hicimos el proyecto BEPS, teníamos una acción 5 que se llamaba de la sustancia, ¿os acordáis?, ¿no?, que vinculaba a qué tengo que tener en mi sistema, por ejemplo, de Patent Box para que sea legítimo, que sea adecuado, que yo aplique un incentivo fiscal. Es un poco el día de la marmota, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué sale de ahí. Lo que es cierto es que a día de hoy, si el crédito fiscal es o no basado en la sustancia, no parece un elemento tan clave. La clave los vamos a repasar un poco ahora otra vez con un poco más de detalle. Son otros elementos, pero bueno, veremos qué sale ¿no?, de esos trabajos que se están dando en la OCDE, que yo creo que es 27 de octubre, ¿va? Y esto lo vamos a tener para final de año. Yo soy optimista, en general, pero creo que, como ha dicho, el tema es muy complejo y, bueno, seamos optimistas. Lo que también se ha comentado antes es que, al hilo de esta importancia, ¿no?, fue la propia OCDE la que incluso publicó un documento para las distintas jurisdicciones. Si queréis revisar vuestro sistema de créditos fiscales para, ¿no?, a homogeneizar o asimilaros a este tratamiento que hemos tratado de armonizar a nivel internacional, pues es perfectamente legítimo que lo hagáis. Incluso aquí tenéis medio unas directrices, o al menos un documento que sale de la propia OCDE, pero al menos aquí en territorio común en España no hemos tenido ninguna novedad. Sabemos todos no, el planteamiento y la situación política que tenemos, pero lo cierto es que ante esa llamada, ante esa posibilidad que planteó la OCDE, no se ha hecho nada. Y quizás, ¿no?, con el nuevo planteamiento tampoco sabemos si será nada. Lo que sí creo que estamos, lo digo, 27 de octubre del 2025 y el tiempo pasa y los impuestos se van devengando. Vamos en los siguientes apartados a profundizar un poco más en esto, pero ya antes de pasar a temas más concretos, le quería preguntar a Ignacio, al hilo de esto, ¿no?, de ver la importancia de los incentivos fiscales que tienen las jurisdicciones y cómo una tributación global mínima los puede un poco, ¿no?, mandar por el sumidero, ¿qué opinión os merece a vosotros, desde un punto de vista empresarial, el poder, en esa comparativa entre qué situación tenemos en España y qué estáis viendo por el mundo? Buenos días. Déjame dar las gracias a la Fundación por permitirme participar no solo hoy, sino en todos los trabajos que hemos desarrollado, que profesionalmente ha sido muy interesante, sobre todo en esta materia con tantas incertidumbres y tan compleja de entender, ¿no? Para mí ha sido, vamos, una gran motivación profesional y creo que el trabajo se ha desarrollado perfectamente, coordinado por David, que nos ha metido la presión correspondiente para que esto llegara a buen término. Entrando en lo que me preguntas, el tema de los incentivos fiscales. Yo tengo la impresión de que en el proceso de desarrollo de toda esta iniciativa ha habido una mutuación desde el posicionamiento inicial hasta el final. O sea, porque inicialmente, acordaros que esto es un desarrollo de la iniciativa BEPS, donde básicamente lo que se pretendía es que el contribuyente no pudiera elegir o de alguna manera alterar artificialmente el desarrollo de su actividad a nivel geográfico para ubicar algunas actividades en países por una motivación exclusivamente tributaria. Prueba de que esta intención es lo que se ha comentado antes de la exclusión de la sustancia. En el fondo, no pretendo
que todos los países tengan una imposición mínima. Lo que quiero es que el contribuyente no pueda artificialmente ubicar su actividad en jurisdicciones especialmente de baja tributación. Por eso excluyo el tema de los activos, del personal. O sea, no se considera ilegítimo que un país tenga una tributación baja, sino que el contribuyente utilice esa situación para digamos, modificar de esa manera artificial su localización. Sin embargo, cuando va evolucionando el proceso, llegas a este tema y de repente lo que era una intención de una manera, una iniciativa antiabuso, se convierte en un acuerdo multilateral de establecer una imposición mínima del 15%, que es yo creo lo que ha llevado al traste el resultado. O sea, por este motivo yo creo que muchos países, porque yo creo que de alguna manera esto no estaba en la discusión inicial, que todos tuviéramos que ponernos de acuerdo en que hubiera una tributación mínima. Entonces, claro, cuando han visto que a través de la limitación del impacto de los créditos fiscales se altera su política, digamos, de incentivación fiscal para los fines que un país legítimamente considera que son adecuados, es cuando se levanta las manos y dice, oye, que yo debo de poder incentivar las inversiones en I+D o las inversiones de carácter medioambiental o ahora en defensa, pues en cada momento lo suyo, ¿no? Entonces, ahora es donde, y por eso yo creo que Estados Unidos, que era consciente, vamos, muy consciente de esta situación, es donde ha puesto el énfasis en el tema de los créditos fiscales. Porque no solo no quiere que no se aplique esto a sus grupos americanos, también quiere que se modifique el tema de los créditos fiscales, porque sabe que este es un incentivo que va a motivar que empresas no americanas inviertan en su país. Entonces, aquí, en esta situación, estamos, bueno, dentro de lo que es la dificultad de interpretación de la propia norma en sí, estamos un poco en capilla. Porque, claro, sabemos que de aquí a final de año va a haber una modificación, y pues no sabemos en qué términos. Pero lo suyo, aquí puedes ir de las situaciones más complejas a las más simples. Lo suyo sería permitir que de manera legítima para determinado tipo de inversiones se excluyera estos incentivos fiscales dirigidos a hacer ese tipo de inversiones, pero con carácter general, ¿no? Entonces, de esa, que sería lo idóneo, puedes ir bajando a diferentes escalones. El siguiente es, bueno, voy a considerar todos los créditos fiscales admisibles. O sea, voy a considerar que independientemente de la manera en que, digamos, el contribuyente que hace esa inversión obtenga una retribución, me da igual que sea porque se lo monetiza, porque se lo paga un tercero o porque se deduce del propio impuesto, porque económicamente no se entiende por qué en unos casos sí y en otros casos no. Si lo que quieres es tratar esto como subvenciones, como se ha dicho, tratémonos todo igual. O sea, simplifiquemos el tema. Pero bueno, yo mucho me temo, acostumbrados a establecer normas complejas continuamente, pues sacarán abriendo una definición un poquito más amplia, pero que no nos quedará muy claro cuáles se consideran cualificados a estos efectos y cuáles no, porque incluso los actuales en España, se ha comentado, realmente no tenemos algunas dudas. Y creo que lo idóneo y lo exigible por parte de los contribuyentes es que la Administración, la nuestra, nos diga cuáles considera que son cualificados a estos efectos. Y así cada uno de los países. Yo no digo que España vaya a opinar sobre los créditos americanos, pero cada uno de los suyos debería hacer un listado diciendo, mira, pues a efectos del Pilar 2 consideramos que estos son los que son cualificados, ¿no? De momento lo que tenemos es una gran incertidumbre y una expectativa sobre ese resultado de esa negociación. Por eso. Muchas gracias. Me ha gustado la expresión de lo de estamos en capilla, porque ¿no? Estamos, pero totalmente, y lo comentábamos antes, claro, en un proyecto de esta magnitud, ¿no? Que supone alcanzar una tributación global con criterios homogéneos, una cierta armonización, pues está claro que hay que dar pasos para que la gente, entre comillas, se lo tome en serio, pero por otro lado tenemos ya un impuesto devengado, otro que se va a devengar en 2 meses y pico, y estamos esperando a ver cuál es la última modificación. Claro, modificación que, imaginamos, saldrá en unos papeles de la OCDE el 28 de diciembre. ¿Os queréis apostar algo? El 28 de diciembre, veréis. 28 de diciembre, que al final siempre acabamos hablando del principio de legalidad, pero claro, el 31 de diciembre del 2024 se den un impuesto con una ley publicada en el BOE, 31 de diciembre del 25 se va a devengar otro impuesto probablemente con la misma ley publicada en el BOE,
claro, por muy, ¿no? muy lógico y estamos creo que todos de acuerdo en que tiene sentido esa ampliación del criterio, pues al que le salven los puertos seguros transitorios en 24-25, bien, pero el que no, supuestamente va a tener mínimo 2 años que jugar con el planteamiento original, que a día de hoy, pues, si queréis por repasar un segundo, es el que hemos dicho que distingue y califica como aptos solo en función de si son reembolsables en condiciones admisibles y son transferibles en ciertas condiciones definidas en la norma. Lo de los transferibles en el mercado, sabéis que está en el reglamento, no en la ley del impuesto. Releyendo el capítulo esta mañana veía que ahí hacemos una breve crítica, decir, hombre, si todo es muy complejo, ¿no? Y las tramitaciones y el Congreso de los Diputados, pues es buen ejemplo de complejidad. Pero claro, pasó año y medio. Esto entró en verano del 23. Nosotros aprobamos la ley en diciembre del 24. Pues uno hubiera esperado que esto se hubiera introducido ya. No, lo introducimos en el reglamento. Claro, pero si para algo que ya estaba en los papeles de la OCDE, no fuimos capaces de introducirlo año y medio después, vamos a ser capaces de introducir esto ahora. O sea, a mí, digo, me genera bastante incertidumbre que estemos todos de acuerdo en el objetivo, ¿no? A dónde tenemos que ir, porque esto es derecho y tenemos una ley y esto es verdad. Todas las discusiones en las mesas de debate preparando el trabajo era un tema que recurrentemente salía de legalidad, seguridad jurídica. Es que es cierto que esto está trabajando la OCDE y verdaderamente están trabajando en ello, pero claro, los contribuyentes también tienen que saber cuáles son las reglas del juego. Bien, las reglas del juego en este momento son, como decía, que si el crédito fiscal es reembolsable, admisible o transferible en el mercado, tiene un tratamiento particular en términos, se ha expuesto ya, en términos de impuesto corriente, algo que de normal minoraría mi gasto por impuesto, no va a minorarlo, sino que va a ser un ingreso en el denominador, como si fuera un subsidio. Subsidios que por otro lado no están muy bien regulados en el Pilar 2, creo yo, pero bueno, digamos que este crédito fiscal tiene el tratamiento privilegiado, consiste, lo he dicho antes, ese impacto mucho menos negativo de incrementar el denominador y no reducir el numerador. Una cuestión interesante en la práctica, cuando uno trata de implementar este criterio, que es como bastante sencillo, más o menos lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? No me minora el numerador, me incrementa el denominador, es cuándo lo hago, porque ambos conceptos se basan en la potencialidad. Tiene que ser reembolsable, no reembolsado. Tiene que ser transferible, no transferido. Con lo cual, ya el propio término lo dice, incluso si cogemos, ¿no?, los criterios de valoración del transferible, el reglamento, si lo has transferido antes, en el propio tax, lo has transferido después. Es decir, yo puedo tener que plantearme el caso de un crédito que yo no he transferido, pero que es potencialmente transferible. O lo mismo con el reembolsable. El tema este de la potencialidad a mí me parece muy curioso porque en algún apartado de los comentarios la OCDE dice que la decisión concreta del contribuyente no es relevante, que la cuestión es que se pueda reembolsar, pero que por otro lado hay que hacer un análisis cualitativo del sistema de créditos fiscales, etcétera, etcétera. Seguridad jurídica, ¿verdad? O sea, a ver, y lo ha explicado antes David, esto parte, ¿no?, de 140 jurisdicciones tratando de ponerse de acuerdo, lo máximo a lo que pueden llegar es este tipo de directrices generales, pero claro, cuando te pones a aterrizarlo, pues se te generan muchas dudas. Esto es en cuanto al impuesto corriente y luego hay otra segunda derivada que es nuestro querido impuesto diferido, que los que habéis estado también jugando con esto sabéis que es bastante divertido. En el ámbito de los impuestos diferidos tenemos un artículo bastante amigo que dice, oye, todo el tema del impuesto diferido que tenga que ver con créditos fiscales tenemos que obviar, sean qualifying o no lo sean, el diferido va fuera. Pero claro, yo creo que, al menos en mi experiencia, uno de los artículos estrella está siendo la disposición transitoria primera, que es la que marca, ¿no?, el paso de un mundo al otro, al que igual creo que David se refiere luego. Claro, ahí los créditos fiscales tienen un tratamiento especial y no, a estos efectos sí que los computas. Vale, o sea, me estás dando un regalo, algo que yo no podría computar normal, la aplicación del DTA, ¿no?, del gasto por impuesto diferido, de normal yo no computo, pero los que vengan de antes del Pilar 2 sí. Por eso es tan importante ese inventario de créditos fiscales que traemos de antes para ver cómo juegan después.
¿Qué me pasa si no los tengo activados? Los tengo mencionados en la memoria. Este también fue un tema que salió bastantes veces en las mesas. Bueno, yo creo que la idea, insisto, mientras estamos en capilla, lo que tenemos a día de hoy, más o menos la idea general, pero luego en el ámbito concreto tampoco es nada fácil. Y esta era un poco siguiendo lo que decíamos, no te quería preguntar, esto es muy complejo. Pero alguien que de verdad está dentro de la empresa, liderando un equipo que está sufriendo, en sentido estricto de la palabra, sufriendo esto, ¿cómo lo manejáis? O sea, esto, sí, yo desde el punto de vista del despacho, pero desde el punto de vista de la empresa. Bueno, vamos a ver, esto como el resto de la iniciativa, ¿no? Al final esto llevamos trabajando pues prácticamente 3 años en esta materia y al final no nos queda más remedio que apoyarnos en firmas como las vuestras. O sea, nosotros tenemos un equipo de trabajo que lleva trabajando de manera semanal sobre esta materia y estamos intentando dar soluciones a los problemas que vamos viendo, ¿no? Porque el proceso, digamos, tiene dos partes. Una cosa es el entendimiento de la normativa, que no es nada sencillo, y otra es cuando tú lo trasladas a tu situación real. O sea, cuáles son los aspectos que te afectan a ti como empresa y sobre todo el tema de los datos. O sea, no solo circunstancias, sino datos, dónde están, cómo los vamos a recoger de manera fiable. O sea, es un proceso que lleva, digamos, como dos partes. Digamos, recopilación de datos fiables tiene un componente más tecnológico. Tenemos que hacer también una interpretación para determinar qué datos son los que necesitamos, con lo cual están interaccionados. Pues, al final vamos a la parte, digamos, de entendimiento de la norma. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es enfrentándonos día a día, que vamos conociendo algunos impactos que a priori no pensábamos que nos afectaban, mediante este comité que va tomando posicionamiento en cada uno de los temas. ¿Vale? Y en estos temas, pues el tema de los créditos igual. O sea, ahí se concluye si pensamos que este crédito se considera admisible o no se considera admisible. Asumiendo un alto grado de incertidumbre, porque lo que no tenemos es mucho, digamos, soporte interpretativo. Hay algunos países que han sacado ya algunas interpretaciones en algunas materias. Y yo recuerdo, en España creo que no hay todavía ninguna contestación a consulta por parte de tributos al respecto. Y en ese sentido, vemos también un poco la dificultad de determinar cuál es la interpretación válida, porque imaginemos un momento que haya interpretaciones realizadas por diferentes direcciones generales de tributos de diferentes países que encima no coincidan, ¿no? Entendemos que, bueno, ahí sí va a haber algún tipo de, por lo menos, de vigilancia de no decir cosas muy incoherentes y de alguna manera también toda esa interpretación de cualquier país puede ser útil, ¿no? Incluso para interpretarlo de cara a la administración española, pues si otra administración ha hecho ¿no? ha sacado un papel con una interpretación, por lo menos puede ser un argumento para decir, mira, yo me he posicionado en este tema así porque tengo este soporte, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que estamos es haciendo ese trabajo, digamos, de interpretación interna, aterrizar a nuestro caso e interpretar la norma de acuerdo con el sentido común y lo que pensamos que tiene sentido, ¿no? Esa es Preparándoos para una inspección de Hacienda, ¿no? Este es el tema, que es que esto luego acaba ahí. Acaba ahí. Ahora ya por último, para terminar esta primera parte de esta mesa, bien, como decimos, este es el planteamiento internacional, el concepto que más o menos han acordado las jurisdicciones y luego cada jurisdicción tiene que aterrizarlo. Esto es lo bonito del Pilar 2, que no solo te tienes que saber, ¿no?, la norma internacional, sino que tienes que estrujarte los sesos para saber cómo interacciona con tu ley del impuesto, que sigue existiendo. Como decimos, al principio, ninguna alteración en relación con esto, y que lógicamente pues plantea dudas. En la norma que os he comentado antes tenemos la definición y tenemos calificado expresamente como crédito fiscal reembolsable admisible uno que no lo es. Y creo que por eso está. Una bonificación en cuota, que hasta yo no soy especialista en cooperativas especialmente protegidas, tengo que reconocerlo, pero me lo he leído varias veces y no veo que nadie pueda reembolsar ni transferir eso. Por lo tanto, ¿no?, la calificación ex lege es precisamente para algo que lo necesita, porque no lo es.
Pero claro, entonces, ¿dónde quedan los que sí que lo son, pero están en zonas grises? Pero lo que no entro, porque creo que Germán se ha lanzado a la piscina, me parece muy bien. Lo que meto por aquí sí, lo que puedo reembolsar, perdón, lo que meto de normal no, lo que puedo reembolsar sí. Claro, pues muchas dudas. Entonces, esto es una opinión personal. Yo también se me hace, o se me hubiera hecho un poco extraño que en la transposición de una directiva se hubiera al mismo tiempo ido calificando cómo encaja cada ley, cada no, apartado de otra ley. Abrir esa caja de Pandora, no sé si hubiera hecho la ley del impuesto complementario muy complicada, pero sí creo que es un ámbito donde claramente el criterio administrativo, y claro, no va a coger la Dirección General de Tributos de España y calificar el IMAX de Italia, claro que no, pero igual la suya propia sí, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que sería bueno, muy agradecido por todos. Más el tema del I+D, que os ha comentado antes, tienes un 30 bis que ya te deja al 15%. Precisamente lo que te permite bajar de ahí es algo que tenemos dudas, pero también argumentos potentes para pensar que puede calificar, que no me va a dejar a un cero. Recordemos que esto lo que hace es incrementarme el denominador, que algo voy a tener, pero bueno, y también los importes son los que son, es cierto. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos un concepto internacional que el que está llamado a interpretarlo, creo, con una legitimidad técnica particular es la Administración Tributaria Española. Entonces, esta es la última pregunta que te quería, que creo que la has dejado caer, pero una carta a los Reyes Magos de esa, por ejemplo, resolución de la Dirección General de Tributos en el BOE que menciona la propia exposición de motivos de la ley, ¿qué crees que podía decir? Bueno, efectivamente, aquí ante la incertidumbre lo que necesitamos es aclaración. Si la aclaración viene a través de la Dirección General de Tributos de manera interpretativa. Bueno, me gustaría más que tuviera un poquito más de rango legal. O sea, si cuanto al instrumento, pues ya sabemos qué pasa con los criterios de tributos, ¿no? Que pueden luego ser compartidos o no compartidos, tanto por la propia Dirección General de Tributos, que puede modificar su planteamiento, como en el proceso de revisión. Yo creo que esto sí ameritaría, a lo mejor, vamos, darle el máximo, digamos, de rango jurídico para trasladar esa confianza, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí, no sé, es confío más en una extensión amplia del concepto. Básicamente, vamos, lo que dentro de la Carta de los Reyes Magos pediría es una exclusión del impacto de todos los créditos fiscales. Porque ya digo, es lo que tú comentas, es que cada país tiene el suyo y es imposible hacer una regulación que de alguna manera permita meter a cada uno de los créditos. Porque incluso, como decimos ahora, el que parecía más claro, que es la deducción de I+D+I y la monetización, hasta ese mismo nos genera ciertas dudas, porque tiene unos condicionantes subjetivos, porque tiene unos plazos, una opcionalidad bueno, que parece que sí, como tú has comentado, que si objetivamente califica como cualificado debería tomarse así. Pero incluso en eso tampoco tenemos muy claro. Yo creo que, vamos, por lo menos me gustaría dos cosas, ¿no? Una, que se extendiera de alguna manera la interpretación para que todos los créditos o bien no computasen o todos fueran calificados y tratados de la misma manera. Y mientras eso no se alcance, que será en esa reunión bilateral que esperamos para final de año, por lo menos en la parte local, que sí se califiquen todos los créditos fiscales previstos en la legislación española de acuerdo con esta interpretación. Está ahí, joder. Grabado queda. Sí, se oye bien, ¿no? Muy bien, pues buenos días a todos. Reitero también el agradecimiento y no voy a detenerme aquí mucho, pero bueno, básicamente a todos los que han hecho posible la edición del libro y básicamente que estemos celebrando aquí este evento, ¿no? Comenzamos ahora la segunda parte de esta mesa y la idea es centrarnos ahora en las reglas de atribución del impuesto complementario. Una vez hemos determinado en términos generales, y ya se ha estado discutiendo en la anterior mesa y ahora lo han completado Nacho y Diego sobre los créditos fiscales, ¿no? Pues una vez determinamos cuál es el impuesto complementario para cada una de las jurisdicciones donde el grupo opera, la siguiente cuestión sería determinar en qué jurisdicción se va a pagar ese impuesto complementario y en concreto qué entidad de las que estén presentes en esa jurisdicción es la que tiene que abonarlo a la administración correspondiente, ¿no?
Estos son básicamente las normas de atribución y para llegar a una conclusión sobre cada uno de estos dos puntos, la norma ha establecido 3 modalidades de impuesto complementario. Tenemos el impuesto complementario nacional admisible, que es como en España hemos venido a llamar a lo que la OCDE llama Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que generalmente lo conocemos más por las siglas QDMTT. Tenemos en segundo lugar el impuesto complementario primario a nivel OCDE Income Inclusion Rule o impuesto complementario secundario, de nuevo a nivel OCDE, la Under Tax Profit Rule, también se suele conocer más por UTPR, ¿no? Entonces, quizá atendiendo al orden de prioridad que unas reglas tienen sobre otras, vamos a comenzar por ese QDMTT, ¿no? El QDMTT básicamente es el impuesto complementario que se exige por una jurisdicción a las entidades que están localizadas en esa jurisdicción. Es decir, aquí ignoramos la presencia que el grupo tenga en otras jurisdicciones y tenemos a una jurisdicción estableciendo el gravamen para las entidades que están comprendidas en ese territorio. El QDMTT, lo cierto es que en principio se presentó como una opción que se concedía a las jurisdicciones que implementaban Pilar 2, de modo que las Model Rules y en segundo lugar la directiva lo que dijeron es, oye, aquí hay 2 reglas principales que son la Income Inclusion Rule y la UTPR, pero los estados pueden perfectamente implementar este impuesto doméstico y pasar a ser ellos quienes en definitiva recauden ese defecto de imposición que a priori surgiría en esa jurisdicción, pues a través de un QDMTT que, como sabéis, pues tiene una sistemática de cálculo equivalente a la sistemática general para Pilar 2. Se establece como una opción, pero lo que vemos en la práctica es que tenemos ya más de 55 jurisdicciones que han ejercido esa opción y han introducido un QDMTT en su normativa doméstica. Y básicamente estas jurisdicciones son la práctica totalidad de todas aquellas que han hecho algún tipo de implementación de Pilar 2 a su norma local. No es de extrañar que se haga uso de esta opción porque básicamente ese impuesto complementario va a ser soportado en cualquier caso por el grupo. De modo que al final el racional un poco de cada jurisdicción que implementa este impuesto es, oye, para que pase a recaudarlo otro país y en cualquier caso el grupo vaya a soportar esa carga, pues lo acabo recaudando yo y al menos pues va para las arcas de la jurisdicción en cuestión, ¿no? En términos de evolución de adopción de este QDMTT, pues vemos que había países que inicialmente solo adoptaban QDMTT y con posterioridad han ido aprobando también la Income Inclusion Rule o la UTPR, como es el caso, por ejemplo, de Suiza. Vemos otros países que únicamente a la fecha han adoptado QDMTT y que la previsión además es que esto se mantenga sostenido en el tiempo. Y aquí pues tenemos Bahrein, tenemos el caso de Brasil, que a partir del 25 ya tiene en vigor ese QDMTT. Tenemos Kuwait, previsiblemente estará también Uruguay antes del cierre de año, que está ahora en pleno proceso legislativo. Pues bien, en términos generales, el QDMTT tiene una sistemática de cálculo que es pues muy equivalente a la sistemática general que prevé Pilar 2, pero sí que otorga cierta flexibilidad a los países y básicamente muy alto nivel, esa flexibilidad consiste en que los países pueden hacer el cálculo de ese impuesto conforme a un gap que difiera del gap de consolidación, es decir, se puede calcular el impuesto conforme a las cuentas locales que tengan las entidades localizadas en ese país y además pueden hacer el cálculo conforme a moneda local en lugar de hacerlo conforme a la moneda de presentación, lo cual lógicamente facilita los cálculos para los contribuyentes locales y es cierto que es una opción que España no ha llevado a cabo, ¿vale? Es decir, en España este impuesto complementario nacional admisible en términos generales lo calcularíamos con el GAP o con el estándar contable que se usa en la consolidación y con la moneda de consolidación. Precisamente por esa prevalencia que os decía antes o por esa prioridad que tiene el QDMTT versus las otras 2 reglas de atribución del impuesto, la norma establece determinados matices a la hora de computar los impuestos que se pueden tener en cuenta para ese cálculo, ¿no? De modo que impuestos que hayan sido soportados por otras entidades del grupo localizadas en otras jurisdicciones no se tendrán en cuenta para el cálculo de este impuesto doméstico, ¿no? A modo ejemplificativo, pues un impuesto sobre sociedades que haya soportado el accionista de una entidad que distribuye el dividendo, pues no podrá bajarse, digamos, a esa entidad que está sujeta a QDMTT. Un impuesto que soporta la casa central en su jurisdicción de residencia en relación con un establecimiento permanente en el extranjero tampoco podrá bajarse a ese establecimiento permanente.
o el impuesto soportado como consecuencia de normas de transparencia fiscal internacional o normas CIEFSI tampoco podrá bajarse a la entidad controlada en cuestión. Si analizamos estos matices desde un punto de vista estrictamente local y no tanto desde el enfoque global que tiene Pilar 2, pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque en definitiva lo que prima es que esa jurisdicción recaude el impuesto complementario en modo pleno y sin ver ese impuesto mermado por impuestos distintos que hayan podido soportarse en otros países por otras entidades del grupo localizadas fuera, ¿no? Y ahora ya más desde una perspectiva operativa y no tanto técnica, lo que sí parece que se desprende del funcionamiento de la sistemática que sigue Pilar 2 en la interacción QD Entity versus resto de entidades del grupo y en particular versus la Ultimate Parent Entity del grupo o esa entidad matriz última del grupo, es que en función de la situación en la que se encuentre cada grupo, puede ser necesaria que se establezca una cierta coordinación a la hora de estar preparados para hacer un cálculo y una presentación relativa a Pilar 2 entre las entidades que están sometidas a este QDMTT y esa entidad matriz última. ¿Qué supuestos o qué temas sugieren esa necesaria coordinación? Pues para mí uno de ellos evidente es pues básicamente ese cómputo que muchos QD siguen del impuesto conforme al estándar de consolidación y conforme a la moneda de consolidación. En función de cómo esté estructurado el grupo, puede darse el caso de que los equipos locales contables simplemente preparen sus cuentas locales sin haber sido colaboradores, digamos, o sin haber participado en el proceso de homogeneización al gap de la entidad matriz, ¿no? Al gap de la consolidación. Pues ahí necesariamente necesitas de la UPE para que colabore en la obtención de toda esa información y en facilitar un poco ese guidance de cómo se lleva a cabo todo ese proceso de homogenización. Otro ejemplo sería básicamente el hecho de que cuando la UPE, y ya vamos aquí a un tema más de compliance, pero es lo que tenemos sobre la mesa y lo que hay que cumplir en poco más de 6 meses, en 8 meses. Cuando la UPE presenta ese Global Information Return, la declaración informativa comprensiva de todo el grupo de Pilar 2, pues en aquellos países donde aplique un QDMTT que acceda también al puerto seguro QDMTT, sobre eso entraremos luego, pues tiene que dar toda la información conforme al cálculo que se ha hecho localmente en ese QDMTT. Con lo cual ahí de nuevo, en este caso es a la inversa, ¿no? Es la UPE quien necesita de las filiales para poder completar correctamente esa declaración. Entonces aquí, Nacho, yo lo que creo que sería interesante que nos contaras es cómo estáis gestionando vosotros este sistema de coordinación. No sé si es un enfoque centralizado, si habéis decidido centralizarlo y que cada palo aguante su vela, o si optáis un poco por un esquema mixto, ¿no? Oye, la UP hasta donde llega y ayuda a las locales. Yo es que en este caso creo que depende un poco de la tipología del grupo en la que estés, ¿no? Nosotros somos un grupo donde, por un lado, diría que el 95% de las filiales que tenemos están participadas al 100%, con lo cual no tenemos participaciones donde haya socios, digamos, con los que haya que llegar a acuerdos y hacer trabajos conjuntos. Y segundo, es centralizado en cuanto a la gestión contable. O sea, toda la gestión contable la lleva un departamento. Con lo cual, de manera natural, sube el dato contable en gap local y digamos, se recalcula al gap de la matriz, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, tenemos mucha ventaja, ¿no? No dependemos de terceros, sino que se extrae de manera natural, con lo cual el acceso a los datos globales lo tenemos garantizado. Con lo cual ahí entiendo que no sé si esa automatización está en sede de la UPE, digamos, y ya será la UPE quien comparta todo, perdón, ya será la UPE quien pasa a compartir toda esa información financiera con los equipos locales para que procedan al cálculo. Bueno, ahí lo estamos haciendo, es como también el departamento fiscal es centralizado, Vale. estamos asumiendo todos toda la carga. O sea, nosotros asumimos la posición de determinar el impuesto o el safe harbor o lo que sea, ¿no? En ese sentido, porque tenemos todos los datos, nos suben de manera centralizada y nosotros también centralizadamente nos vamos a encargar del tax compliance, a nivel tanto de iniciativa global como a nivel local. O sea, vamos a coordinar también esta parte, ¿no? Los únicos problemas donde tenemos algunas joint ventures que tributan de manera independiente es donde tenemos que hacer esa labor de coordinación con terceros, pero tenemos muy pocos casos. Pero claro, esto depende un poco de la tipología de la empresa, ¿no? Habrá empresas donde tienen una gestión descentralizada,
donde además las participaciones pues, no son tan significativas, Ujú. con lo cual el grado de influencia sobre la filial eh, pues es menor, ¿no? Exacto. Y sobre todo si estas filiales además cotizan, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que participas de manera significativa en una filial que cotiza y donde el accionista tiene un acceso limitado a los datos porque el regulador también lo limita, no le va a permitir que al accionista mayoritario le des más información que al mercado. Mm. Entonces ahí es donde va a haber las dificultades, ¿no? Y sobre todo el compartir las culpas, ¿no? Porque al final, si hay algún Efectivamente. error, ¿el error de dónde viene? ¿Viene de que tú me diste mala información o que yo lo entendí mal? ¿No? Y entonces, claro, realmente eso es, pues, creo que va caso por caso y creo que el escenario mejor es el que tenemos nosotros, en el sentido de que Mm. tenemos claramente a unos servicios que reciben esa información y se hacen responsables. Perfecto. Pues vamos a pasar ahora a la segunda regla de atribución que entraría en juego, que es básicamente la regla de inclusión de rentas, la Income Inclusion Rule que comentábamos antes. La Income Inclusion Rule solamente va a entrar en juego cuando el grupo está presente en países que no puedan acceder al puerto seguro correspondiente a ese QDMTT, ¿vale? A la fecha os decía que tenemos más de 55 países con un QDMTT, pues la OCDE ha certificado además que todos esos países acceden también a ese puerto seguro QDMTT. De este modo, pues en términos prácticos, cuanto mayor sea el número de países que implementan un QDMTT, menor ámbito de aplicación tendrá esta segunda regla que es la Income Inclusion Rule. Dicho esto, si hubiera países que tienen un QDMTT pero no llegaran a acceder al puerto seguro, pues entonces, del mismo modo, entrará en juego la Income Inclusion Rule, ahí sí, pero lo que prevé la norma para evitar supuestos de doble imposición es que esa entidad matriz que esté obligada a aplicar la Income Inclusion Rule podrá darse de crédito el impuesto doméstico que se haya pagado en concepto de ese QDMTT. Pues bien, la Income Inclusion Rule básicamente a la hora de determinar dónde se paga ese impuesto complementario y quién lo paga, pivota principalmente sobre tres tipos de ese potencial contribuyente u obligado al pago. De modo que en primer lugar está la Ultimate Parent Entity, como os decía antes, la entidad matriz última, potencialmente la Intermediate Parent Entity, en España hemos llamado entidad matriz intermedia, y ahora entramos sobre esto, la Partially Owned Parent Entity, que se le suele llamar POPE por las siglas en inglés, entidad matriz parcialmente intermedia, o sea, parcialmente participada, que básicamente es una entidad matriz participada en más de un 20% por terceros ajenos al grupo. Entonces, ¿qué potenciales escenarios tenemos aquí? Si esta UPE está ubicada o está localizada en un país que ha implementado Pilar 2, pues a ella siempre le va a corresponder por defecto recaudar ese impuesto complementario que se deba en países, de nuevo, que no accedan a ese puerto seguro QD Entity. Si junto a la UPE resulta que en la estructura del grupo existe también una POPE más abajo, pues aquí la obligación es de ambas, ¿vale? En primer lugar, la POPE recaudará la parte que le corresponda del impuesto complementario sobre aquellas entidades en las que participa y en segundo lugar, la UPE tendrá que hacer ese mismo cálculo, pero se dará de crédito lo que con carácter previo, digamos, haya recaudado esa POPE. ¿Cuándo entra en juego la IPE? La IPE básicamente entra en juego cuando el grupo no tiene a una UPE localizada en un país que haya implementado Pilar 2. Cuando ese no es el caso, pues entonces Pilar 2 lo que dice, oye, otra entidad holding que haya en la estructura del grupo, siempre que esté ubicada, lógicamente, en un país que haya implementado una regla de inclusión de rentas, esta Income Inclusion Rule, pues entonces será esta la que deba proceder a la recaudación de ese impuesto complementario. De nuevo, si existe una POPE en el camino, en toda esa estructura, pues ahí jugarán ambas, tanto la IPE como la POPE. Y la particularidad del impuesto complementario primario o de esta Income Inclusion Rule versus el QDMTT que comentábamos previamente es que básicamente el QDMTT se recauda en su totalidad. Es decir, no importa el porcentaje en que las entidades de ese país en cuestión estén participadas por el grupo, siempre se va a recaudar el 100% del impuesto que haya arrojado el cálculo. Esto difiere de lo que sucede en términos de la Income Inclusion Rule, en que la recaudación únicamente será por la parte que la entidad matriz correspondiente que tiene que aplicar esa regla de inclusión de rentas participe sobre la filial en cuestión. Por tanto,
a efectos de la Income Inclusion Rule resulta especialmente relevante determinar cuál es la asignación del impuesto complementario que se tiene que hacer a cada una de las entidades que están localizadas en esa jurisdicción, ¿no? Ya sabéis que el impuesto lo miramos siempre a nivel jurisdiccional. Aquí sí que es necesario establecer, oye, pues de ese impuesto de 100 que arroja el cálculo, cuál se tiene que atribuir a cada una de las entidades que están en el grupo, porque en función de la participación que esa entidad matriz tenga sobre cada una de las entidades, pues tendrá que recaudar X e Y. Y aquí, Nacho, lo que queríamos comentar contigo es, más allá de esta sistemática, bueno, que es lo que es, que la norma ha determinado esos criterios y que tienen poca discusión, queríamos ver si vosotros o si tú personalmente has valorado en algún punto atender al fondo económico de la cuestión. ¿Qué quiero decir aquí? Pues oye, más allá de hacer esa atribución en función a lo que establezca la norma, que es evidente que eso hay que hacerlo por defecto, analizar la posibilidad de establecer pues acuerdos privados entre compañías del grupo para determinar quién va a soportar efectivamente ese impuesto complementario, porque al final, en el caso, por ejemplo, de España, tendríamos a España ingresando un impuesto primario en relación con entidades extranjeras que son las que generan ese efecto de imposición. No es España, sino que tienes a España, pues es cierto que en base a una norma española asumiendo ese impuesto, pero relacionado con un defecto de imposición del que, entre comillas, se están beneficiando otras entidades extranjeras, ¿no? El QDMTT de Suiza, por ejemplo, en lugar de hacer la asignación estándar que establece la norma, sí que lo que establece es la necesidad de ver cuáles de las entidades que están ubicadas en Suiza tienen un defecto de imposición, es decir, tienen una tasa efectiva inferior al 15, y en función de eso asignar ese impuesto. Entonces, bueno, simplemente queríamos saber un poco cuál es tu visión sobre esa potencial repercusión atendiendo al fondo económico de la cuestión. Bueno, yo creo que es una cuestión bastante novedosa, ¿no? Porque nunca habíamos visto esta deslocalización de la obligación tributaria respecto al sujeto pasivo que ha generado el hecho imponible, ¿no? Lo cual abre ahora una potencial discusión permanente, ¿no? En aquellas sociedades donde tenemos una participación con los socios que no están obligados, porque no llegan al umbral de los 750 millones a pagar este impuesto, pues ya podéis imaginaros que lo que va a decir es que esto es una cosa de la matriz, que no es de la sociedad afectada. Con lo cual, para empezar, tenemos ahí una problemática relacionada con lo que es cómo se regulan las relaciones jurídicos privadas de los socios. Tendríamos que, a estos efectos, establecer un pacto de accionistas donde este tema se tiene que tratar, en un sentido o en otro. O sea, aquí puedo Exacto. decir, o bien que esto deriva de la actividad conjunta que tenemos y, por tanto, se atribuye a prorrata entre los accionistas, o bien, si se considera así, pues, oye, pues no, esto es un tema que viene provocado por una participación mayoritaria de un socio que cae bajo la esfera de esta obligación y, por lo tanto, le corresponde a él. Esto segundo sería más fácil porque como la obligación, digamos, de pago suele recaer en la UPE, pues simplemente con no trasladárselo a la filial se arregla, ¿no? La otra es más complicada porque incluso en ese sentido ese, digamos, reembolso que hace la sociedad participada a la UPE, tenemos que ver cómo se trata. Exacto. Esto igual es un ingreso tributable para la UPE, con lo cual incluso en ese caso sería complejo, ¿no? Eso es por un lado, con lo cual revisar todos los acuerdos de accionista para tratar este tema. Ya digo que lo normal es que el accionista minoritario diga que es un tema que no está bajo la esfera del Pilar 2, que es un tema nuestro. Si son un accionista que aunque tenga una participación minoritaria también está metido en el ámbito del Pilar 2, sí, será más sencillo, ¿no? Porque al final ambos grupos estamos sujetos a la misma norma. Segundo punto muy importante, los acuerdos de consolidación. Que estos, bueno, hay jurisdicciones donde realmente, pues en España creo que no es obligatorio. O sea, tú no tienes que desarrollar una norma, digamos, para gestionar cómo se tratan las cosas en el grupo consolidado. Pero bueno, lo normal es que las empresas lo tengan. Nosotros lo tenemos. eh, que además recientemente se ha visto alterado por el pronunciamiento, ¿no?, de la agencia tributaria en cómo atribuir los créditos fiscales entre el grupo, que teníamos nuestra norma de atribución y ahora, de alguna manera, eso se ha visto alterado, ¿no? Ahí también yo creo que tenemos que hacer las modificaciones para incluir esto, de la misma manera que ahí se atribuye cuándo se pagan los créditos, qué pasa cuando hay una inspección y levanta un acta por una cosa que ha hecho una sociedad
u otra y le atribuimos las responsabilidades generalmente a la entidad que provoca, digamos, el pago del impuesto, aquí tenemos que hacer igual. Tenemos que hacer esto. Creo que todavía no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo para Ujú. dejar claro, porque luego esto, aunque parezca que dices, bueno, esto ocurre dentro del grupo y en el fondo da un poco igual. Claro, esto no da igual cuando hay entradas y salidas de perímetro, Ah, que es lo que nos ha pasado con los créditos. El tema de los créditos no solo es grave porque altera, digamos, la manera en que lo hacíamos, sino porque hemos hecho cosas en el pasado con entradas y salidas de sociedades a las que les hemos atribuido créditos fiscales que ahora estarían en el alero. En el sentido de, oye, se lo tenía que haber reclamado, porque realmente. Entonces nos ha dejado un poco ahí esa parte, y con lo cual esta parte yo creo que amerita que hagamos ese ejercicio y llegamos a acuerdo y además hagamos que las empresas lo suscriban. De esa la manera que podríamos asignar de manera justa esa atribución. Y entrando en lo otro que has dicho, pues efectivamente, si no hay una. O sea, el criterio de atribución que han hecho no refleja realmente cuál es la parte mm, de culpa, vamos a decirlo, sí, la sí, parte sí. de culpa de por qué estamos en una tasa inferior al Mm, 15%. Le hace una distribución un poco a prorrata, pero no es matemática, con lo exacto. cual todavía nos hace más complicado que una empresa tenga que pagar un impuesto que en sí mismo no ha provocado esa Mm, situación, ¿no? Con lo cual a las dificultades, digamos, de relaciones jurídico-privadas de socios se une también una pelea por decir, oye, no, esto no me lo atribuyas a mí. Y aquí, un poco también lo que se comentaba esta mañana, ¿no? Lo que esperaríamos era que dentro de lo que es la transposición de la norma hubiera habido un poquito más de claridad y adaptación a nuestra realidad, ¿no? mm. Totalmente de acuerdo. Vale, pues ya por cerrar este bloque nos quedaría la última de las tres reglas, que es la regla de los beneficios insuficientemente gravados e impuesto secundario aquí en España, que básicamente supone una regla de cierre. ¿Qué pretende esta regla? Pues básicamente recaudar aquel impuesto complementario que haya surgido, de nuevo, en cada uno de los países donde el grupo está presente y que no haya sido ya recaudado bien a través de ese QDMTT, bien a través de una regla de inclusión de rentas. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente lo que hace es o qué debemos hacer, ¿no? Analizar la estructura del grupo, entender dónde o en qué jurisdicciones dentro del grupo se aplica esta UTPR y sobre sobre estas jurisdicciones, digamos, el modo de atribución, de entender en qué jurisdicción se va a pagar cada impuesto complementario y qué entidad lo va a hacer, básicamente es hacer una proporción que atiende al número de empleados y el valor de los activos materiales que existe en esa jurisdicción versus el total de empleados y activos materiales existente en todas esas jurisdicciones que han implementado esta UTPR, ¿vale? Yo creo que de algún modo se ha dicho previamente, pero la UTPR fue la regla que en primer lugar generó ese rechazo frontal por parte de la administración americana, ¿no? Em, es cierto que luego ese rechazo se extendió a la Income Inclusion Rule, como hemos visto ya en el acuerdo del G7, y a esto hay que sumarle además pues esa cuestión que elevó el Tribunal Constitucional belga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde pretende obtener algún tipo de fallo o confirmación sobre si la UTPR, que en definitiva se implementa en la norma belga como consecuencia de la directiva, pues es conforme o no con el derecho comunitario. De modo que a la fecha tenemos pues toda la incertidumbre aplicable en relación con la vigencia o no de esta UTPR, la incertidumbre relativa a cómo va a concretarse el acuerdo del G7 al que nos hemos referido ya en numerosas ocasiones, cómo va a acabar el fallo que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a esto yo creo que hay que añadirle, y quizá no es tan polémico, pero yo creo que puede tener un impacto relevante a la hora de gestionar el impuesto, en qué se van a concretar esos puertos seguros permanentes que están ahora sobre la mesa de la OCDE, ¿no? Hasta qué punto van a simplificar todo el entramado que ha creado a la fecha pues el sistema propio de Pilar 2. Y aquí, Nacho, lo que nos gustaría comentar contigo es ya desde una perspectiva operativa, ¿cómo gestionáis esa incertidumbre con a su vez la necesidad de estar preparados? Pues oye,
para los cálculos de las estimaciones contables que hay que ir incluyendo en los estados financieros. Para el compliance, que ya sabéis que de hecho hay países que ya en noviembre exigen la presentación de QDMTTs y en 6-8 meses tenemos la presentación de ese Global Information Return, ¿no? Básicamente un poco entender cómo equilibráis, ¿no?, la necesidad de adaptarse con un poco esta incertidumbre sobre cuál va a ser o en qué va a quedar Pilar 2. Bueno, al final hemos ido, digamos, de lo general a lo particular. Después de ese proceso, digamos, que sigue, de interpretación de la norma y de trasladar esa interpretación a nuestra realidad empresarial, nos enfrentamos ahora con el proceso mundo del Tax Compliance, que se ha multiplicado por tantos como jurisdicciones en las que participamos. Y de alguna manera estamos manteniendo, digamos, los oídos abiertos para ver qué ocurre en cada país, porque aquí cada país está tomando su propia decisión. O sea, todas las buenas intenciones de simplificación, cuando ya entras en lo que es los impuestos domésticos, como ahí no existe ningún compromiso de hacer nada, cada uno de los países está aplicando su propia, digamos, sistemática en cuanto a reporting y liquidación. Y hasta cosas tan sorprendentes como este que has dicho, ¿no? En Italia. Nosotros teníamos el horizonte puesto en cumplir para junio del año que viene, incluso con un poquito de holgura, ¿no? Por eso de no llegar a última hora, y de repente empiezan a llegar noticias de que empiezan a surgir ya obligaciones de documentación y reporting de datos que no tenemos del todo cerrados, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, eh, ahí nos ha pillado un poco el toro, ¿no? En ese sentido. Y lo que estamos es, bueno, ya te digo, intentando entender cuál es el alcance de la obligación local con el apoyo de las firmas locales. Y además, tienes que hacer el reporting según la normativa local. Aquí no hay una normativa general que pueda ser aplicable por defecto. Intentar reaccionar, sobre todo con mucho sentido común y con mucha prudencia. Es lo que te puedo decir, porque realmente es que esto no tenemos el estatus tan cerrado como para hacer esas obligaciones anticipadas de una manera muy como quisiéramos, ¿no? Ya, ya. De tenerlas perfectas. Hombre, van a guardar una cierta lógica. O sea, como en principio, la conclusión un poco general es que de todo esto no se va a dedicar una deuda tributaria o no una deuda tributaria muy significativa. Esperamos una cierta comprensión por parte de las administraciones locales a la hora de analizar los primeros reportings, ¿no? Como de alguna manera se indicaba, ¿no?, en la propia iniciativa, que tendrían que tener algún régimen sancionador más comprensivo, ¿no?, más blando para los primeros estadios de esta iniciativa, y que iremos mejorando poco a poco, ¿no? Pero esta primera acción-reacción. O sea, nos llega la sorpresa, buscamos la manera de darle solución, pasar el sentido común y pasar al siguiente capítulo. No, y yo creo que tiene todo el sentido porque de hecho es que pues estos modelos que decías que ya empiezan a aflorar en algunos países llama la atención que son modelos que pivoten sobre, en el caso del puerto seguro transitorio, por ejemplo, son modelos que pivotan sobre cantidades que en teoría ya has declarado en un country by country que previsiblemente hay un buen número de grupos no presentarán hasta diciembre y sin embargo te están exigiendo ya la presentación del modelo en noviembre. Con lo cual, pues bueno, ahí sí. Ahí sí me gustaría señalar un tema, ¿no? Que es que la definición actual del puerto seguro, del country by country, tiene ciertas desconexiones en cuanto a la determinación del denominador con la propia iniciativa del Pilar 2, que nos está llevando a salir de puerto seguro, ¿no? Con lo que significa eso, no solo ¿no?, el efecto de que una vez fuera, siempre fuera, ¿no? Por circunstancias que la verdad que no son muy entendibles, ¿no? Te hablo tema de dotaciones, reversiones de provisiones de cartera, dividendos y plusvalías de entidades puestas en equivalencia, que de alguna manera demuestra esa falta de coherencia. Nos complica mucho la vida, ¿no? En el sentido, cabría esperar Sí. que si tú vas a hacer un puerto seguro, lo diseñes de tal manera que razonablemente puedas aspirar a que no voy a tener que tributar en el caso de que se cumpla, pero no que objetivamente incluya en el denominador conceptos que no son, forman parte de las ganancias netas admisibles, y que quedes fuera, y te quedes fuera de esto para hoy y para siempre. Con lo cual esperamos que en esa labor de, digamos, de rediseño del puerto seguro permanente también se incida sobre qué ajustes debe hacerse al Country by Country Report, o se altere la legislación sobre Country by Country Report para hacernos más homogéneos, ¿no? Que realmente pueda servir como puerto seguro. Sí, pues confiemos en que te oiga
y eso vaya al puerto seguro permanente al menos. Pues yo no sé, Diego, Nacho, no sé si hay algo más por vuestra parte. Pues cerramos con esto la sesión. Gracias.